Padre, gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, Señor, por tu bondad, por todo lo que tú, Señor, estás haciendo en nuestras vidas, Rey. Porque el propósito de tuyo, Señor, es que seamos como tu Hijo amado, Señor, que seamos réplicas de Cristo, Señor. Ese es tu propósito, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque todos tus pensamientos son para bien, Señor. No son para mal, sino para bien, Señor. Y te damos gracias, Rey. Estamos, Señor, agradecidos contigo, Señor. Y Rey Santo, no hay forma de cómo pagarte, Señor. No hay forma, Rey, de todos los favores que tú haces, Señor, para con nosotros, Rey. Señor, gracias por tu amado Hijo, Señor. Tú lo enviaste, Rey Santo, Señor. Y fueron muchos los propósitos. Es grande ese propósito con que tú lo enviaste, Rey. Cuando tú dijiste, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y el Verbo dijo, yo, envíame a mí. Rey Santo, así como Isaías, Señor, que decía, ¿quién irá por nosotros? Oh Rey Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Y te queremos, Señor, bendito Rey, agradecer, Señor, con nuestras vidas, Rey. Queremos agradecerte con nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Unas vidas entregadas a ti, Señor, en santidad, Señor. Entregarnos completamente a ti, Señor. Y que seas tú gobernando nuestras vidas, Rey. Señor, gracias. Estamos agradecidos contigo, Rey. Colocamos este tiempo delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, el que también, Señor, hizo la obra en Cristo Jesús. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús estamos en tus manos, Señor. Nuestros tiempos están en tus manos, Señor. En ti confiamos, Rey Santo, Señor. Que tú nos ayudarás a terminar esa obra, Señor, poderosa, para la cual tú nos trajiste también a este mundo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos nuestros hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz de Dios repose en sus corazones. Que ese amor que nos ha dado el Padre sea manifestado poderosamente en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios en el caminar con Él. Sean bendecidos sus hogares, sean bendecidas sus familias, sus lugares de trabajo, sus ministerios, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y es voluntad del Señor y es el agrado del Señor de que nosotros hagamos esa voluntad de Él. Y así, de esta forma de caminar en santidad, de presentarnos como unos sacrificios vivos, santos y agradables al Señor, en la renovación de nuestra mente, y no adaptarnos a este siglo, a este tiempo, adaptarnos a las costumbres, aún las costumbres religiosas, las costumbres de nuestras familias, las costumbres de un pueblo. No nos debemos de adaptar. ¿Por qué? Porque nos sacaron, nos trasladaron de ese mundo de tinieblas a la luz admirable. Y debemos de renovar entonces nuestra mente a ese reino inconmovible, al reino de la luz, y así vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios.
Damos gracias al Señor por su palabra, que es viva y eficaz. Hoy, mis hermanos, traemos este tema sobre los 7 espíritus que reposaron en el Mesías. Y cuando hablamos de que esos 7 espíritus reposaron en el Mesías, entonces debemos de entender que en nuestras vidas también, porque es parte de esa herencia que nosotros recibimos de nuestro Dios, y entonces también en nosotros ha de reposar. Y entonces la pregunta sería, ¿cuándo reposa el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Entonces podríamos entonces hablar de que está el sello del Espíritu Santo, está el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gracia os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, el apóstol Pedro nos está hablando a nosotros que sobre nosotros también reposa el Espíritu Santo de nosotros, pero es cuando nosotros estamos participando de todo aquello de lo cual el Señor también padeció. Entonces es importante, mis hermanos, que podamos entender, y en Isaías capítulo 11, el versículo 1 dice, la profecía 750 años antes de que viniese el Mesías, está diciendo que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Y aquí nos está hablando entonces de los 7 espíritus. Si nosotros miramos en el tabernáculo de Dios o en el templo de Dios, tabernáculo cuando lo mostraba en el desierto, ¿sí?, con Moisés, se llamó esa primera casa donde el Señor moró. Allí en el tabernáculo entonces se mostraba la menorá o el candelabro de oro. Y déjeme decirle que ese candelabro de oro fue hecho en una sola pieza de piedra y era totalmente de oro, de una sola pieza y martillado. Y es precioso lo que es la revelación de la conformación del candelabro, porque tenía frutos, tenía flores, ¿sí? Y este candelabro con los frutos, con las flores y con las almendras de este candelabro estaba formado, y en sus brazos estaban las secciones de estos adornos, pero todo ello formaba una unidad de 66 objetos, que es los libros con que fueron revelados, ¿sí? Los libros por los cuales fueron revelados. Entonces aquí nos habla
de este candelabro de oro, que son los 7 espíritus, y dice que sobre el Mesías reposaría, ¿sí? Nos está hablando que sobre el Mesías reposaría estos 7 espíritus. Entonces nosotros podríamos mirar, podríamos decir, ¿cuándo fue esto lo que sobre el Mesías reposó? Y bien lo dice aquí en Isaías capítulo 11, versículo 2. Entonces nos dice que y reposará sobre él. O sea, como era una profecía, entonces iba a acontecer en un momento. Entonces nosotros tenemos que mirar en la profecía, en el cumplimiento de esta profecía. Sin embargo, nosotros podemos mirar también en Isaías capítulo 42, habla sobre el siervo de Yahvé y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad se trae la justicia. Tengámoslo en cuenta, mis hermanos. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperan su ley. Y debemos de entonces entender que las costas esperan su ley. No estamos hablando de la ley de Moisés, sino una ley superior a la ley de Moisés. O sea, por decirlo así, los 10 mandamientos. Entonces es una ley por encima de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra en Juan capítulo 1, nos muestra la palabra de Dios que nos muestra y nos hace esa diferencia entre lo que es Moisés y lo que es el Señor Jesús. En el versículo 17 dice: pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que lo que es la gracia y la verdad van por encima de la ley. Entonces, muy importante que aún nosotros podemos cumplir la ley de Moisés, ¿sí? Y andar en el Espíritu, o sea, es por medio del amor. Entonces aquí nos dice Isaías 11 acerca de los 7 espíritus, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué son esos 7 espíritus que reposan en el Mesías? Entonces aquí nos da 3 puntos importantes, ¿sí? Dice aquí, entonces, dice: le hará entender diligentemente el temor de Dios. O sea, aquí hay una razón por las cuales el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, reposaría sobre el Mesías y le haría entender diligentemente el temor a Dios. Si nosotros lo vemos en otra versión, dice: él se deleitará en obedecer al Señor. Cuando dice que él se deleitará, ¿sí?, en obedecer al Señor, nos está diciendo: y él hará entender diligentemente el temor a Dios. O sea, tiene que ver con lo que el Señor nos dice. Esa es la parte de lo que es el temor a Dios. Después nos dice, en el segundo punto, nos dice: no juzgará según su vista de sus ojos. Entonces, aquí hay una segunda parte que nos dice que el Señor, el Mesías, no iba a juzgar según lo que veía. Y desafortunadamente nosotros juzgamos de acuerdo a las apariencias de las personas, porque aquí dice: no juzgará por las apariencias.
Y el tercer punto es, no arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces aquí está el tercer punto, donde el Mesías Rey no tomaría decisiones basadas en rumores. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en rumores. Y después nos dice aquí, en el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y tomará decisiones en equidad con los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, aquí vemos para qué son esos 7 espíritus en el Mesías, ¿sí? Se deleitará en obedecer al Señor, o sea, Yahvé el Señor. No juzgará por apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Y eso es lo mismo que el Señor imparte sobre nosotros, para que nosotros anhelemos ese bautismo en Espíritu Santo. En Isaías 61, 1 dice, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí. Esto es lo que el Señor dice también en Lucas capítulo 4, y él le dice a los judíos que se ha cumplido esa palabra en sus propias vidas allí mientras él estaba en la sinagoga. Dice, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar las buenas a los abatidos. Aquí dice el Señor, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Entonces aquí estamos viendo un ministerio, una visión con la cual el Señor lo envía, ¿sí?, para que haga esto. Dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para la gloria suya. Entonces, aquí, hermanos, nos está diciendo cuál era la visión de su llamado. Y en el versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas. O sea, esto de las ruinas antiguas tiene que ver con todas aquellas maldiciones generacionales en las cuales había vivido el hombre. Dice, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Esta es la voluntad del Señor para su pueblo escogido. A todos aquellos que creen en el Señor, hermano, tienen esta garantía y tienen esta bendición de parte de nuestro buen Dios a través del Mesías Rey, Cristo Jesús. Entonces, nos dice también aún en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 4, nos dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos.
Amén. Entonces aquí nos está hablando también de los 7 espíritus. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos. Entonces nosotros miramos que en el Mesías estuvieron los 7 espíritus en la vida como hombre, participando de carne y sangre, estaban sobre él, reposaron sobre él, y más aún la palabra de Dios en Colosenses nos dice a nosotros que en el Mesías Rey reposaron, ¿sí? Reposó estaba la plenitud de la deidad. O sea que cuando viene el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, en su vida, allí en Cristo Jesús, por eso dice que en Cristo Jesús estamos completos, y esa es la plenitud de Cristo. Dice, mirad que nadie, estamos leyendo Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice que nadie nos engañe, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que, hermanos, mirar en estos tiempos. El engaño que se está generando en estos tiempos. Y dice, mira que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahora, hermanos? Ahorita está trabajando mucho, hermano, todas estas filosofías, y se están introduciendo en la iglesia, y entonces es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, de todos esos evangelios raros que están apareciendo ahora, ¿sí? Y que son puras filosofías del mundo, nos dice el apóstol Pablo, y dice aquí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces nos está diciendo a nosotros que en Cristo Jesús habitaba, cuando estaba como hombre, en Cristo Jesús habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, y entonces por eso en él reposó aún el Espíritu Santo. Entonces en Zacarías nos dice, Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el Mesías Rey habitó, reposó el Espíritu Santo de Dios, y habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. El Padre, ¿sí?, Yahvé de los ejércitos, el Verbo que era él hecho carne, y el Espíritu Santo de Dios venía y reposaba cuando Juan el Bautista lo bautizó. Y entonces nosotros podemos ver, hermanos, cómo Juan el Bautista él mismo lo dice, ¿no? Él dice la señal que le había dado el Señor, dice que cuando veas, ¿sí?, que cuando viera descender sobre él el Espíritu Santo, ese sería el escogido, el señalado. Y entonces pues nosotros podemos ver cómo Juan el Bautista mira y él dice, yo no le conocía, pero él me dijo que
sobre el que descendiera el Espíritu Santo, ese era el señalado, ese era el escogido. Y dice que él, el Señor Jesucristo, que él no era digno ni de desatar, ¿sí?, la sandalia de sus pies. Entonces podemos ver, hermanos, que en el Mesías Rey, cuando Juan el Bautista lo bautiza, podemos mirar, ¿sí?, cómo el Señor descendió. Y dice aquí en Mateo capítulo 3, en el versículo 13, está lo del bautismo del Señor Jesús. Y aquí hay algo bien precioso también, hermanos, porque Juan el Bautista no lo quería bautizar y le dijo: tú eres el que me debe bautizar a mí y no yo a ti. Y entonces el Señor le dice: deja que se cumpla toda justicia. Y toda justicia tenía que ver con que Juan el Bautista, que era de la familia de Aarón, era un sacerdote, y él era de la familia de Aarón. O sea que él era él podía ser hasta un sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, cuando ahí están haciendo el ritual de la expiación, allí se está haciendo en el bautismo del Señor Jesucristo. Juan el Bautista, como de la familia sacerdotal aarónica, o sea, de los sumos sacerdotes, estaba haciendo una labor sobre el Mesías Rey al bautizarlo, de colocar sobre él, ¿sí?, sus manos. Y esto es bien importante porque si él es el Cordero de Dios, entonces se estaba imponiendo sobre él sus manos, y entonces allí se impartía lo que era un animal para el sacrificio y un animal para llevarlo al desierto. Así como en la expiación que nos muestra en Éxodos, ¿sí?, nos muestra la expiación en Levíticos, nos muestra también la expiación donde se sacrifica el cordero, ¿sí?, el cordero para el sacrificio, donde tomarían la sangre para llevarla el sumo sacerdote al lugar santísimo, y esa es la obra que hace el Señor Jesucristo también. Y el otro cordero que es llevado por un hombre al desierto. Entonces aquí podemos ver que Juan el Bautista está haciendo una labor también, y él le dice entonces, dice en el versículo 15, dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, o sea, lo que nosotros vemos, el inicio del ministerio del Señor Jesús, nosotros podemos ver que en este bautismo es donde se inicia su ministerio, y hay una impartición del Espíritu Santo de Dios que reposa sobre el Mesías Rey. Los 7 espíritus de Dios reposan sobre él, como lo dice, que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Entonces podemos ver, hermanos, que Juan el Bautista hace una labor expiatoria. Empieza a hacer esa labor expiatoria sobre esos 2 corderos. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque nosotros vemos que en Lucas nos muestra que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y este es el hombre, el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, que es una persona, es llevado al desierto, que es ese mismo
animal, ¿sí? Ese macho cabrío que es llevado al desierto, donde se le imponen los pecados, se le ponen los pecados del pueblo, y entonces es llevado al desierto. Y entonces allí dice que en la expiación se habla de que ese cordero o ese animal, ese macho cabrío, tenía que hacerle frente al desierto, y el Señor le hace frente a ese desierto y es tentado. Y después de ser tentado, o sea, haber pasado la prueba, él salió del desierto, ¿sí? Y dice, y Jesús, en el versículo 14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, después de haber terminado la tentación, ¿sí? Y haber hecho, ¿sí?, una victoria en la tentación con Satanás, ahí nosotros podemos ver cómo es lleno, ¿sí? Está lleno del Espíritu Santo, es llevado lleno del Espíritu Santo, pero ahora sale de esa tentación. O sea, cuando nosotros somos tentados y obtenemos victoria, es bien poderoso porque nos movemos en el poder del Espíritu Santo, así como Jesús, dice, volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces es bien importante, mi hermano, que nosotros podamos entender todo aquello de lo que el Señor nos está mostrando acerca de lo que es ese bautismo en Espíritu Santo que hubo allí en el Jordán. Entonces, otro punto importante es que el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en el que me complazco, dice en otras partes, en otras Biblias. Entonces, queriendo decir que el Padre estaba complacido del Señor Jesucristo, de su labor, que teniendo 30 años, que dicen que fue en ese tiempo donde él inició su ministerio, ¿sí? Los 30 años, o sea, desde su nacimiento hasta los 30 años anduvo en santidad, anduvo en obediencia, anduvo limpio, hermanos. Que eso es precioso, que nosotros en un momento dado nosotros podamos llegar aún, nosotros los varones, ¿sí?, de llegar al matrimonio en pureza, en santidad, vírgenes, porque muchas veces nosotros podemos decir, ¿y es virgen nuestra novia? ¿Sí? Muchas veces se pide eso, ¿no? No sé ahora si sea tan relevante o no, pero debería de ser así aún todavía, de que nuestra esposa, ¿sí?, llegáramos todos dos vírgenes al matrimonio. Entonces nosotros podemos ver que el Señor, si el Padre está diciendo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, o sea, Él está en esa santidad para su ministerio, para empezar ese ministerio, y por eso dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y podemos ver en su ministerio 3 veces el Padre habla acerca de ese Hijo amado del Señor Jesucristo, ¿sí? Y también Él lo dice, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesús está manifestando, ¿sí?, esas vestiduras, esa luz en Él mismo, Él como luz, ¿sí?, se está manifestando. Y allí está Moisés y está el Elías, ¿sí?, el profeta Elías, representante de todos los profetas del antiguo pacto. Y hablábamos esto de que Elías, ¿sí?, el Elías del monte Carmelo, el cual el Señor le decía que hiciera volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Juan el Bautista terminaba ese ciclo de todos los profetas que el Señor había levantado, ¿sí?, para hacer volver a Israel. Y entonces ahora era el Mesías, era el Hijo manifestando, ¿sí?, a Israel, al Mesías prometido. Pero por eso en el monte, ¿sí?, de la transfiguración, ¿sí?, se estaba mostrando el Elías que iniciaba esa labor de que Israel volviera su corazón a Dios. Y lo termina con Juan el Bautista, porque ya iniciaría
un ministerio diferente, ¿sí? Iniciaría la gracia. Entonces, en la transfiguración también dice: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, pero aún dice: a él oíd, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía uno superior a Moisés, ¿sí? Como lo leímos ahora en Juan, ¿sí? Que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio del Señor Jesucristo, ¿sí? Venía la gracia y la verdad, ¿sí? Entonces, el Padre lo muestra y dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, y a él oigan, ¿sí? Entonces, es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender el descenso de los 7 espíritus de Dios sobre él para hacer el ministerio, para hacer su ministerio. Y entonces nosotros podemos mirar, hermanos, aquí en Juan 14, ¿sí? En Juan 14, el versículo 17, nos dice el Señor, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí nos está mostrando, mis hermanos, que el Espíritu Santo de Dios, el cual reposó en el Señor Jesucristo, ¿sí? Dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, esto es importante porque eso que recibió el Mesías Rey, también nosotros lo recibiríamos el Espíritu Santo de Dios. Pero algo bien importante para nuestras vidas, hermano, es de que nosotros le conocemos, dice aquí, pero vosotros le conocéis porque mora, ¿sí? Y estará con vosotros. O sea, ahora que hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero ¿le conocemos? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Le conocemos? ¿Conocemos al Espíritu Santo? Y podríamos decir: ¿está morando? ¿Está reposando? ¿O cómo está el Espíritu Santo en nuestras vidas? Entonces son preguntas, mis hermanos, que nosotros debemos de hacernos, porque bien es cierto que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios reposa, ¿sí?, en nuestras vidas. Pero, o sea, mora y fuimos sellados, pero el punto es, como lo leíamos en Pedro, reposa en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces allí viene el punto principal para que nosotros lo podamos entender, lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Y mis hermanos, en Isaías capítulo 33, el versículo 6 nos habla algo bien bonito, porque tiene que ver con el Señor. Dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación, el temor de Yahvé será su tesoro. Eso es precioso, hermanos, porque se exaltará Yahvé, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinará en tus tiempos la sabiduría. Eso es precioso, porque dice reinará, o sea, era el Mesías y allí estaría reinando, ¿sí? Y reinará la sabiduría, dice, reinará en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y la abundancia, ¿sí?, de salvación, y el temor de Yahvé será su tesoro. Esto es precioso porque esto ocurrió en el Mesías, pero la cuestión es esta: ¿cómo está mi vida?
siempre estaremos preguntándonos, ¿sí?, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Esa es la parte importante en la cual yo debo de estar, porque es precioso mirar todo esto en el Señor Jesús, ¿cierto? Es precioso mirarlo, pero ¿y yo? Porque esa es mi pregunta. ¿Y yo? ¿Yo qué hago? Y en mí se está manifestando aquello que nos dieron de promesa. ¿Tengo el Espíritu Santo? O sea, ¿estoy bautizado en Espíritu Santo? ¿Hay una religión en mi vida? ¿Sí? ¿Camino religiosamente? ¿O estoy siendo guiado por el Espíritu Santo como fue en el Mesías Rey? Son preguntas que nos debemos de hacer. Allí en Juan capítulo 25, versículo 26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, está hablando el Señor Jesucristo, y que enviará de parte del Padre el Espíritu, ¿verdad?, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, aquí es una labor preciosa del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo que el Padre enviará y que procede del Padre, porque es Dios mismo, Él dará testimonio acerca del Señor Jesús a nuestras vidas. Por eso es algo bien importante que yo les digo: tendremos el Espíritu Santo, estaremos viviendo una vida religiosa, pero no hemos nacido de nuevo. En Romanos 8 nos dice a nosotros que el Espíritu Santo mismo nos dará testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Hermanos, es muy importante que nosotros podamos saber que el Espíritu Santo de Dios está dando testimonio a mi espíritu. Óigalo bien, que dé testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Aquí en Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es por una oración que yo dije, yo hice la oración de fe, entonces soy hijo de Dios. Mis hermanos, lo hemos hablado muchas veces. Hemos hablado que el ser hijo de Dios, eso viene de parte del Padre, no viene de parte nuestra, ¿sí? En el sentido de que no es que porque yo haya hecho una oración de fe, entonces yo ya soy hijo de Dios. No, es el Padre, porque allí actúan los tres, ¿sí? El mismo Dios actuando, el Padre que nos lleva a Cristo, Cristo que murió por nosotros, y el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces esto es bien importante, porque debe de haber un verdadero arrepentimiento. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, un fidedigno hijo de Dios, es el que se aparta del pecado. Ha nacido de nuevo y se aparta, empieza a orar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el sacrificio de Cristo Jesús, el que perdona nuestros pecados, empieza a renovar con su sangre, nos limpia de pecado y estamos exentos ya de acusación del maligno, y aún lava nuestras conciencias de obras muertas. Entonces, por eso es que tenemos una vida nueva, mis hermanos. Pero es importante que entiendas que así como el Mesías, en el Mesías Rey reposó el Espíritu Santo, en nuestras vidas también nosotros tengamos en cuenta de que el Espíritu Santo de Dios también seamos sellados como propiedad de Dios, y que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y explicábamos esto de que el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros nos compran, el Espíritu de Cristo viene a nuestras vidas, porque ahí en Romanos 8 mismo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces,
nosotros debemos de tener en cuenta en nuestras vidas, dice aquí en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, mire, hermanos, que en este versículo nos están hablando de que el Espíritu de Dios debe morar en nuestras vidas. Y el Espíritu de Cristo también debe de estar en nuestras vidas. Entonces, nosotros lo hablábamos en el discipulado, porque no se entendía como un poquito bien qué era el sello del Espíritu Santo. Y entonces yo les explicaba sobre, digámosle, el apartamento mío, y es un apartamento propio. Y entonces el apartamento es como mi vida, y porque soy templo de Dios. Entonces les decía, cuando el Señor Jesucristo me da la salvación, cuando el Padre me lleva a Cristo, Cristo muere por mis pecados y el Espíritu Santo me reargulle de pecado y me arrepiento y le pido perdón al Señor y que me limpie con su sangre, ahí me sellan con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es un sello de propiedad, donde te dice el Señor, me perteneces, eres mío. Entonces es como si yo tuviese las escrituras de ese apartamento, en el cual me dicen, te pertenece, eres dueño de este apartamento. Entonces les decía que una cosa es el sello del Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo, somos sellados, y con ese sello es que nos van a, la persona que ha muerto o que duerme, como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí?, va a resucitar por el Espíritu Santo de Dios, o en el arrebatamiento, entonces va a ser levantado en el poder del Espíritu. Entonces, estos dos, lo que es la resurrección de los muertos y el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento, estos van conjuntos. Primero es la resurrección de los muertos, porque el apóstol Pablo lo dice, y después lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hermanos, importantísimo que lo tengamos en cuenta, pero ese sello es para la resurrección, ¿sí?, para el levantamiento de la iglesia. Entonces, otra cosa es diferente, es de que el Espíritu Santo de Dios more o que repose en nuestras vidas, como lo dice el apóstol Pedro. Una cosa es morar, y por ejemplo yo puedo tener el apartamento y puedo estar viniendo a revisar el apartamento. Entonces vine e hice visitación al apartamento que tengo alquilado, ¿sí? Es propio, pero lo tengo alquilado, no estoy viviendo en él. Entonces vengo a mirar cómo está el apartamento, vengo a mirar, ¿sí?, y vengo, digámosle, mensualmente por la renta, por decirlo así. Entonces una cosa es de que yo viva en ese apartamento que es mío, y otra cosa es de que venga yo a morar. Entonces el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:13, que lo leímos ahora, dice que si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria, óigalo bien, hermanos, aquí dice la revelación de su gloria, ¿sí?, versículo 13, os gocéis con gran alegría. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, una cosa es de morar y otra cosa es de reposar. Y lo que está pasando en el Mesías, que la palabra profética está diciendo, es: y reposará el Espíritu de Yahvé. Entonces, una cosa es que repose el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, los 7 espíritus, y otra cosa es que venga a morar. Entonces el morar es que yo voy a estar viniendo cada mes por la renta, que yo voy a estar revisando el apartamento cómo me lo tienen, y otra cosa es morar
que es vivir en el apartamento y decir que yo voy a vivir en este apartamento y voy a reposar sobre este lugar. Entonces, para que nosotros podamos entender más claramente. Entonces, allí en Juan capítulo 16, el versículo 13 nos dice la palabra de Dios, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo de Dios es profético. El Espíritu Santo de Dios muestra. Por eso es que entonces nosotros podemos ver en el candelabro de oro o la menorá, nosotros podemos ver que tiene 7 brazos. Tiene una caña principal y tiene, como dice, es binario. Tiene 3 pares de espíritus, ¿sí? 3 pares, o sea, 6. Y la caña principal del candelabro es el espíritu de Yahvé, ¿sí? Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, que es el primero. Dice después, dice que nos muestra entonces a nosotros pares de espíritus, o sea, de un lado al otro lado, que es un brazo, ¿sí? Un brazo, y tiene 2 candelabros, ¿sí? A un lado y al otro. Entonces, en el primer brazo podemos ver de un orden intelectual, que es el espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento. El otro brazo también, que es binario, dual, 2 candeleros, de orden administrativo, el espíritu de consejo y el espíritu de conocimiento, ¿sí? Nosotros necesitamos muchas veces, y más adelante lo hablaremos acerca de los dones espirituales que vienen y reposan sobre nosotros, y es muy importante la palabra de conocimiento. El Señor conocía los pensamientos de los hombres. Ahí actuaba el Espíritu Santo de Dios en ese conocimiento, para poder Él, ¿sí?, no juzgar según su vista, ni tampoco, como dice, ni tomará decisiones basadas en rumores. Por eso es necesario uno ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y pedir guianza qué hacer. Entonces, en el segundo brazo, ¿sí?, tenemos 2 candeleros del espíritu de consejo y el espíritu de conocimiento. Y en el tercer orden, que es espiritual, entonces está el otro brazo, que tiene 2 candeleros, el espíritu de poder y el espíritu de temor de Yahvé. Entonces, importante, porque en el Señor Jesús fluyeron estos 7 espíritus. Y nosotros entonces podemos entender en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Esto es precioso, hermanos, porque en Cristo Jesús, que en Él habitaron los 7 espíritus, reposaron sobre Él los 7 espíritus, y nos dice que en Él, en Cristo Jesús, somos, ¿sí?, el cual ha sido hecho en Dios sabiduría, ¿sí? Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor, en ese conocimiento, en esa sabiduría que nos da el Señor. Y podemos, hermanos, entonces mirar cómo esos 7 espíritus de Dios reposaron en el Mesías. Podemos mirar, por ejemplo, en Romanos 8:11, que estamos hablando ahora, ¿sí?, que el espíritu
si el Espíritu del que lo levantó de los muertos, o sea, el Espíritu Santo de Dios, y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en él. Entonces es cuando nosotros, ¿sí? Porque el Espíritu de Cristo, Cristo Jesús, es Espíritu vivificante, hermano. Entonces dice que por medio del Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu, ¿sí? Porque dice que vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Lo que estaba diciéndoles, cuando el Señor venga, y si estamos durmiendo, o sea, si estamos muertos, el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales, porque Él mora en nosotros en este momento. Entonces, igualmente, hermano, debemos de tener esas bendiciones tan preciosas que el Señor nos ha dado, hermano, y nosotros podemos ver cómo el Espíritu de Dios fluyó en Cristo Jesús, ¿sí? Cómo fluyó esos 7 espíritus en el Mesías Rey. Podemos mirar, hermanos, que el espíritu de consejo que en el Mesías, ¿sí? Cuando el Señor Jesús está allí en Mateo capítulo 9, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo fluye el espíritu de consejo, ¿sí? En Mateo 9, Mateo 9, déjeme buscarlo un ratico, de cómo el Espíritu de Dios fluye. Versículos 12 y 13 nos dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto era cuando el Señor llamó a Mateo. Entonces aquí el Señor estaba mirando de cómo ellos decían, mira cómo se sienta con pecadores, ¿sí? Y entonces por eso es que el Señor les dice que Él no vino a donde los que están sanos, ¿sí? Porque los fariseos les decían que come con pecadores. Entonces allí viene el consejo, porque es muy precioso, hermanos, como el Señor le dice que Él no vino a donde los sanos, sino que el médico va es donde están los enfermos. Y es precioso porque les dice aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, lo que había hablado anteriormente el Señor en Deuteronomio 4, ¿sí? Que hablaba sobre misericordia quiero, lo que Oseas también dice, Oseas 6:6 también lo dice, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces allí el Señor estaba ministrando esa parte. En Mateo 22, versículo 35, vemos el espíritu de entendimiento. Mateo 22, 35 nos dice con el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, un maestro de la palabra, preguntó por tentarle, ¿sí? Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, desde allí no lo volvieron a molestar al Señor, haciéndole zancadilla, queriéndole hacer zancadilla. Pero ahí vemos el espíritu de conocimiento, el espíritu de entendimiento, ¿sí? Y podemos ir viendo, por ejemplo, lo que es el espíritu de sabiduría, que es la misma sabiduría que tuvo Salomón cuando aquellas dos mujeres, que una se acostó encima del niño y lo mató, y entonces le dijo que le quitó el niño a la otra y le dijo que ese era su niño. Entonces fueron a Salomón y Salomón le dijo, sabiamente dijo, después de oírlo el debate les dijo: páseme en una espada y partamos el niño en dos, y que una tome una parte y la otra la otra. La madre dijo: no lo partáis, no lo matéis, entrégaselo a ella. Y entonces la otra dijo: no, que lo partan. Y entonces Salomón supo que esa era la mamá y le entregó el niño a la otra. Entonces asimismo está la mujer adúltera, que llevan, porque hay injusticia, ¿sí? Vemos cómo se obraba, y hay una injusticia porque la ley dice que cuando es sorprendida una persona en adulterio, lleven a los dos, ¿sí? Ante el juez, el sacerdote, ¿sí? Entonces no llevan al hombre, sino que llevan es solamente a la mujer. Y entonces el Señor sabiamente dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y entonces sus conciencias los acusaron, dice la palabra de Dios allí en Juan 8:53. Dice que sus conciencias los acusaban, y entonces cada uno fue tirando, desde el mayor hasta el menor, fueron tirando las piedras, hasta que no hubo nadie quien la acusara, la apedreara. Y entonces quedó el Señor Jesús con la mujer y le dijo: mujer, ¿quién te juzga? ¿Quién te señala? Dice: nadie. Dice: yo tampoco te juzgo, pero vete y no peques más. Entonces ahí podemos ver la sabiduría del Señor de cómo hace este trabajo. Ahí mismo también en Mateo 22:16 podemos ver el espíritu de temor de Yahvé, ¿sí? Y lo podemos ver en Mateo 22:16 cuando nos muestra la cuestión de tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Óigalo bien, esto era algo que era continuo, ¿sí? Entonces dice que fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, le estaba diciendo lo de Isaías: no juzgará según la vista de sus ojos, ni tomará decisiones, ¿sí?, basadas en los rumores, en las cosas que se oyen. Entonces aquí le está diciendo, pero Jesús, conociendo, óigalo bien, perdón, me salté un pedacito. Dice aquí 17: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia, ¿sí?, de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo:
¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces aquí vemos lo que es ese espíritu de temor de Dios, ¿sí? Aún vemos cómo el Señor tenía el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de quiénes eran esas personas. Conocía ese espíritu con que ellos venían. Y pues, hermanos, podemos ver en todo esto, en todo el proceder del Señor Jesús, ese temor de Dios. Aún en Juan capítulo 12 podemos mirarlo. Juan capítulo 12 nos dice en el versículo 49 y 50, nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió. Y esto sí que es bien importante, hermanos, porque el hablar por nuestra propia cuenta, o sea, el profetizar por nuestra propia cuenta, es muy peligroso, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hablar de parte de Dios y puede ser una palabra profética o aún en la misma enseñanza, pero dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento y lo que he de decir, eso hablo, ¿sí? He de hablar. Entonces, esto es muy importante, hermano, que nosotros lo podamos entender, que es el Señor mismo, ¿sí? Es el Señor mismo el que hace, ¿sí? Y nosotros solamente somos una vasija. Nosotros somos esa vasija y es el Señor el que habla por nosotros. No debemos de hablar nosotros por nosotros mismos, ¿sí? No debemos de hablarlo. Y entonces, mis hermanos, es bien importante que podamos fluir también nosotros en esos 7 espíritus de Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Rey, porque así como tú recibiste, Señor Jesús, esos 7 espíritus de Dios, Señor, nosotros también recibimos de parte tuya, Señor, el espíritu de Cristo Jesús, en el cual estamos completos, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu herencia, Señor, por la herencia que recibiste, Señor, y por la herencia, Señor, que tú nos das a nosotros. Por eso nos dice la palabra de Dios que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esas bendiciones. Gracias por el Santo Espíritu de Dios, Señor, y que nosotros podamos conocer, Señor, al Espíritu Santo de Dios, Señor, aún de cómo aún nosotros lo podamos contristar o apagar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor, que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, así como tú fuiste un buen administrador, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús.